Hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les continúe bendiciendo, ¿verdad? En esta noche estamos aquí llevando a cabo, ¿verdad? Otro estudio más, otro estudio bíblico para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre digo, voy a esperar pues que se vayan conectando los hermanos para poder pues ser partícipes del estudio y pues poder disfrutar de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Para que se vayan conectando poquitito a poco. Anita, Dios te bendiga. Ana, ¿cómo estás? Ana. Bendiciones, Yari, bendiciones a tu esposo también. Enid, bendiciones. Espero que se vayan conectando. Pero nada, mientras se van conectando, está mi mamá por ahí, señora Wilda Ginés. Bendición. María, conectándose, los fieles, vayan conectándose, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Anita, otra vez. Dios te bendiga, María. Dios bendiga. Bendición más. Amén. Bueno, hemos estado, ¿verdad?, estudiando el libro de Apocalipsis. Las lecciones se están poniendo bastante interesantes. Es un libro bastante interesante, ¿verdad, Eugenia? Dios te bendiga, lleno de muchas profecías y de muchas cosas las cuales nos competen a nosotros. Bendiciones, Rosalinda. Y es un libro el cual estamos viendo, ¿verdad?, poco a poco el cumplimiento de las profecías establecidas en la palabra a través de Dios, ¿verdad? Las cuales fue una visión que se le dio a Juan, ¿verdad?, en la isla de Patmos. Se le dio una visión y él la está explicando en el libro de Apocalipsis, y es una revelación sumamente importante para estos tiempos. Dios bendiga, bendiciones. Vamos a empezar orando, ¿verdad? Vamos a empezar orándole al Señor para que Él sea pues guiándonos y dirigiéndonos en esta noche y podamos pues llevar a cabo este estudio bíblico de una manera clara y precisa. Amén, oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos permites estar en esta noche en tu casa, mi Dios, porque tú estás con nosotros cada día y a través de tu presencia, mi Dios, tú te revelas, Señor, en nosotros, mi Dios, y nos redarguyes a través de tu Espíritu Santo para poder nosotros seguir hacia adelante buscando más de ti, mi Dios. Yo pongo delante de ti esta clase, Señor, esta lección, la cual vamos a llevar a cabo, la cual yo sé que va a ser de provecho, mi Dios, pero te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control de la misma y que sea tú revelándonos a través de tu palabra, Señor, las verdades, Señor, las cuales están en este libro plasmadas, mi Dios, y que nos compete, Señor, para poder entender tus planes y tus propósitos, no solamente para con nosotros, sino para con este mundo, mi Dios. Yo los pongo, Señor, en tus manos a mis hermanos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios te bendiga, Chari. Dios los bendiga a todos. Bueno, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro sumamente interesante. Es un libro lleno, como ya dije, no solamente de simbología, sino lleno también de libros de profecía, un libro profético. Y es un libro que todo el mundo dice, no, el libro de Apocalipsis, mucha gente tiembla, mucha gente le da temor, porque no entienden, ¿verdad?, lo que se está hablando y de lo que se está hablando. Ahora bien, ya hemos establecido acerca de los símbolos para poder entender un poco mejor. Tenemos que establecer también que el libro de Apocalipsis es necesario para tú leerlo, saber un poco y tener un conocimiento bastante amplio acerca del Antiguo Testamento, porque muchas cosas las cuales se mencionan en el libro de Apocalipsis son relacionadas con el Antiguo Testamento, con prácticas y con culturas del pueblo de Israel. Por eso hay muchas cosas que no entendemos, pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te puedes darte cuenta, que Eileen, Dios te bendiga, de que son derivados del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, estuvimos hablando, y quiero hacer un pequeño resumen de las lecciones pasadas, y estuvimos hablando en las lecciones pasadas acerca de las trompetas. Ya habíamos llegado, ¿verdad?, a las trompetas, ya habíamos pasado los sellos, y luego se desataron las trompetas. En este punto, antes de entrar al capítulo 11,
el cual habíamos terminado con el capítulo 10, quiero, para el récord, recordarles que ya en este punto la humanidad no solamente había sido de una manera indirecta afectada inicialmente a través de las cosas que afectaban en sí a la naturaleza y a lo que le rodeaba. Luego de que se desatan las últimas trompetas y empiezan los hay, empiezan un juicio directo hacia la humanidad, ¿verdad? Y en este punto del capítulo 11 ya había muerto la mitad de la población mundial, ¿verdad? Dios te bendiga, Naya. La mitad de la población mundial había muerto. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los seres humanos a nivel global, a nivel mundial, en este punto habían fallecido, ¿verdad? Ahora sabemos que cuando hablamos del libro de Apocalipsis estamos hablando en este contexto en los juicios y en el gran día de Dios, en el día de Jehová. El día de Jehová es establecido y se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Se menciona el gran día de Jehová, el día del Señor. Se menciona como un tiempo donde Dios va a venir a emitir juicio, donde Dios va a hacer justicia, donde Dios viene a establecer su reino, ¿verdad? Sabemos que cuando Juan el Bautista predicaba decía que el reino de los cielos se había acercado. Y podemos también ver un paralelismo en el libro de Daniel, donde había muchas cosas que se estaban llevando a cabo y hablamos de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Pero hubo una pausa y quedó una semana en el aire. ¿Por qué les digo esto? Porque esa semana en el aire significó el sacrificio. Dios te bendiga, pastor, y felicidades. No es que se esté poniendo viejo, es que Dios lo está llenando más de sabiduría, ¿verdad? Dios bendiciones y que cumpla por lo menos 200 años más, digo, algunos años más. Dios bendiga, pastor. Hubo una pausa a través de la misericordia de Dios. Cuando Cristo viene a este mundo y viene a nacer, ¿verdad? Y viene a morir por la humanidad, hubo una pausa de esa semana, la cual es una semana, sabemos que se constituye por 7 días. Ahora en la Biblia vemos mucho, en la numerología bíblica vemos mucho, 1260 días, vemos 7 semanas, la última semana vemos 7 días, vemos muchos números, ¿verdad? Vemos 42 meses y esto tiene un significado. Sabemos que la tribulación y la gran tribulación no es que se divide en dos, pero sí hay 2 periodos diferentes dentro de estos 7 años, que sería la última semana de la cual se está hablando en el libro de Daniel. Y vamos a ver esto más adelante y el por qué le estoy mencionando esto. Ahora, cuando empezamos a leer el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, hay unos datos bien interesantes. Y les voy a aclarar algo. Nosotros no estamos llevando a cabo esta lección, ni yo estoy transmitiéndole lo que por ende estoy facilitándote esta clase, no para aclarar todas tus dudas, porque aquí hay cosas que simplemente podemos especular, pero no podemos dar de por cierto porque la misma palabra no lo establece o no lo afirma. Me explico. Tú puedes llegar a ciertas conjeturas con ciertas porciones o ciertos versículos bíblicos en base a ciertas cosas, pero no puedes afirmarlo y asegurarlo como que esto es así 100%. ¿Por qué? Porque la palabra es la que se interpreta a sí misma y hay lagunas de conocimiento, el cual no están plasmadas aquí porque posiblemente quizás Dios entiende que no nos competen. Amén. Y me vas a entender ya mismo. Cuando empezamos a hablar de los 2 testigos, y esto es un tema que lleva miles de años, porque esto ya lleva un tiempito, ¿verdad? Y es un debate acerca de quiénes son estos 2 personajes. Pero leemos de la siguiente manera. Ahora, quiero terminar con los últimos versículos del capítulo 10 para entonces dar inicio a la clase. Y dice así. Entonces tomé el librito, versículo 10 del capítulo 10, de la mano del ángel y lo comí, y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, el ángel que le dio el libro a Juan, ¿verdad? Es necesario que profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, luego de este acontecimiento,
vemos que el capítulo 11 abre con 2 testigos. Pero vamos a ver en los detalles el acontecimiento primero. Si vemos, antes de entre la sexta y la séptima trompeta hubo como una pausa. Dios te bendiga, Lucy Nelson. Hubo como una pausa. Hubo como un momento donde no es que se detengan los acontecimientos, sino que el ritmo en los cuales se estaban llevando se detiene un momento para dar pie a este otro acontecimiento. Y dice así: entonces me fue dada una caña. ¿A quién? A Juan. Semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Dónde está ocurriendo esto? Esa es la primera pregunta para tú tener un conocimiento adecuado de lo que está pasando. ¿Dónde está pasando esto? ¿En qué lugar está ocurriendo? Está hablando de un templo, ¿verdad? Y está hablando del templo. Y si tú miras los detalles, dice: y a los que adoran en él. ¿En qué templo están hablando y de qué templo? Sabemos que el templo de que se está hablando es el templo de Jehová, el templo de Jerusalén. Ahora, si venimos a ver geológicamente hablando ahora, este lugar, el templo no está, y en el lugar donde estaba el templo hay una cúpula, la cual es controlada por los musulmanes o por el movimiento musulmán, donde ellos dicen que el profeta Mahoma ascendió. Ahora, este lugar los judíos no tienen acceso a él, ¿verdad? ¿Qué viene pasando? La Biblia establece que el templo se va a volver a reestructurar en alguna ocasión. Ahora, políticamente hablando, vemos este acontecimiento imposible en este momento. ¿Por qué? Los musulmanes o la religión musulmana es la religión más grande del mundo. Me explico. Son los más números de seguidores que tienen, inclusive aún más que los cristianos. Y cuando hablo de los cristianos, no solamente hablo de la Iglesia Católica y del movimiento protestante, hablo de todos los que se consideran cristianos, que son ambas vertientes, los cuales son muchos. Aún los musulmanes son más, el movimiento musulmán. Más automáticamente Israel sabemos que a pesar de que se estableció como nación en el 1942, todavía no tienen la fuerza como para reclamar dicho territorio y están siempre bajo constante amenaza y bajo constante peligro de invasión porque están rodeados siempre de enemigos. Todas las veces que Israel ha tratado de insinuar o simplemente tratar de ver la posibilidad, simplemente es inexistente. Por eso ahora mismo, si tú ves el ámbito político ahora mismo, sería casi imposible que volvieran a reestructurar o volvieran a reedificar el templo. Ahora, esto es necesario que acontezca durante este periodo. ¿Por qué? Lo único que garantiza que el anticristo lograr establecer un control mundial y logre convencer a los judíos en un principio es haciendo un trato con ellos, y lo único que los judíos los convencería y los podría engañar hasta cierto punto de que el anticristo sería el Mesías que ellos están esperando es en la reestructuración o la reedificación del templo, porque cumpliría entonces con ciertas profecías bíblicas las cuales ellos están esperando, que lamentablemente ocurrieron pero se le pasaron desapercibidas a ellos. Quiero establecer y quiero recalcar que el enemigo, Satanás, como la Biblia lo describe como padre de toda mentira, siempre está tratando de imitar a Dios. El diablo siempre ha querido ser igual que Dios. Y todo lo que Dios hace y todo lo que establece en la palabra, el diablo trata de imitarlo. El diablo es simplemente una imitación. Ahora, ¿qué viene pasando? Con la reestructuración del templo, con la reconstrucción del templo nuevamente, el pueblo judío sería engañado. Y estamos hablando de un periodo de tiempo donde se conoce como la gran tribulación, y es lo que estamos aconteciendo ahora. Ahora, tú me dirás a mí, bajo este
mundo como está ahora mismo y el gobierno como está, tú no ves esto posible que ocurra, pero transpórtate a este momento, a esta época, donde la mitad de la humanidad ha muerto, donde han pasado por todos estos acontecimientos, todas estas catástrofes, todas estas cosas que han pasado. La mentalidad de esta época es totalmente diferente a la mentalidad ahora. Tienes que tomar eso en consideración para poder ver desde un punto de vista adecuado entonces de lo que se está hablando. Ahora bien, y dice que empezó a medir el templo, el cual ya sabemos que en este momento, para cumplimiento de profecías bíblicas, ya va a estar reestructurado, ya va a estar hecho de nuevo, va a ser reconstruido. Y los que adoran en él, y empiezan a tomar unas medidas. En el Antiguo Testamento, cuando se midió el templo y se empezaron a medir las cosas y empezaron a tomar control en base a las medidas, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Luego de haber terminado, dice que el poder de Dios se derramó de una manera sobrenatural. ¿Sobrenatural para quién? Para Dios no hay cosa sobrenatural. Para la vista del ser humano, desde la perspectiva de nosotros, las cosas que no entendemos o las cosas que son grandes, para nosotros son sobrenaturales. Porque nosotros somos seres naturales, nos movemos en este ambiente limitado, porque nosotros somos seres limitados, pero para Dios no hay limitaciones, para Dios no hay nada sobrenatural, Él es soberano y para siempre. Ahora, no solamente midieron el altar, midieron el templo, midieron el altar y midieron a los que adoraban en él. ¿De quién estamos hablando? Sabemos que hay un grupo que fueron sellados, ¿verdad? 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Y mira qué cosa y qué imitación barata, que el enemigo también entonces empezó a marcar y a sellar a los de él y empezó a exigirles adoración. Por eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Cuando hablamos de 42 meses en la Biblia, hablamos de 3 años y medio. El periodo donde inicialmente las cosas supuestamente iban a ser de cierta manera, ¿verdad? Pero mira qué interesante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Por 3 años y medio estos 2 testigos van a profetizar y van a estar vestidos de cilicio. El cilicio, cuando una persona se vestía de cilicio, representaba dolor. La persona estaba prácticamente tratando de mostrar dolor, de mostrar luto, de mostrar un dolor profundo. Ahora estos 2 testigos están vestidos de cilicio y están profetizando por 3 años y medio. ¿Qué están profetizando? Las grandezas y las maravillas de Dios. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Y ahí viene la parte interesante. ¿Y para quién y en dónde están dando testimonio? Tienes que partir desde ese punto. Ellos están dando testimonio desde Jerusalén, desde el templo. Están en el altar dando testimonio ahí, en esa área. Y están dándole testimonio a quién, al pueblo judío, de las maravillas de Dios y de quién es Dios. ¿Quiénes son estos testigos? Versículo 4 del capítulo 11. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Cuando hablamos de olivo y hablamos de candelero, hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla de 2 olivos de 2 olivos que representaban, uno a Josué, que era el sumo sacerdote, y otro a Sedequías. Ahora ellos 2 vertían el aceite en una lámpara y esa lámpara se mantenía prendida. Ahora esa lámpara tipificaba la presencia de Dios, la luz, lo que alumbra.
Ahora, si partimos desde ese punto en la similitud del Antiguo Testamento y empezamos a ver esto en el versículo 4, dice, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Cuando habla delante de Dios y están de pie, se dice que entonces ellos gozan de poder y gozan de autoridad de parte de Dios. De poder y de autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para profetizar. Para hablar de las grandes maravillas de Dios. Para declarar sus grandezas y sus maravillas. Ahora mira qué interesante. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso me indica a mí que en un momento dado, el testimonio de estos dos testigos a alguien le va a molestar. Ellos van a estar hablando de las grandezas y las maravillas de Dios y a mucha gente le va a molestar. Para los planes del enemigo le va a molestar y van a querer hacerles daño. ¿Quiénes son estos dos testigos? La Biblia no registra la identidad de dichos testigos. Pero es interesante porque si podemos ver en el libro de, le digo ahora mismito, podemos buscarlo en el libro de Malaquías. Es más, búsquelo un momentito. El libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 4 en adelante. Malaquías capítulo 4, versículos 4 en adelante. Es más, desde el 3 en adelante. Malaquías capítulo 4, versículo 3 en adelante. Malaquías, Dios te bendiga, Onis, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Y dice así. Malaquías 4, 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira lo que dice aquí en el 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quiénes son esos dos testigos? La Biblia me hace una indicación que uno de ellos podría ser el profeta Elías. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, eso es lo que dice en el libro de Malaquías, que antes de que venga el día grande, el gran día del Señor, terrible, ese gran día de Jehová, el día donde Dios va a desatar juicio sobre esta tierra, donde va a dar pie a que Jesucristo venga y tome control y establezca su reino, el profeta Elías tenía que hacer acto de presencia. Uno de los dos testigos podría ser Elías. Elías sabemos que fue arrebatado, ¿verdad?, en un carro de fuego y no vio muerte. Si seguimos leyendo, vamos a ver algo. Y dice: si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Mira qué interesante. Y devora a los enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Ahora, estos tienen poder. Y escucha los atributos. Sabemos que uno podría ser Elías, lo cual es irrelevante para nosotros. Quiero aclarar. Estamos simplemente adquiriendo conocimiento. Pero este conocimiento, el cual estamos adquiriendo, no es el que te salva. Quien te salva es Cristo, la sangre de Cristo. Quien te salva es una relación con Dios, pero una relación con Cristo, tener a Cristo en tu corazón. Dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Lo que pasa es que no está de más saber ciertas cosas y tener cierto conocimiento para nosotros poder conducirnos de una manera adecuada y tampoco no ser engañados. Mucha gente trata de establecerte ciertas cosas y ciertas creencias, las cuales por falta de conocimiento muchas veces perecemos. ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Ahora, si tú conoces la palabra, no vas a ser engañado. Y dice:
estos tienen poder para cerrar el cielo. Mira qué cosa. Elías dice que mientras él oró al cielo y no llovió, mira, cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder. Y ahora viene la otra posible persona en base a lo que están haciendo. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en ¿qué? En sangre, y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran. ¿Qué otro personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios lo utilizó de esta manera? Moisés. Ahora, yo quiero aclarar, yo no estoy afirmando que Elías y Moisés van a venir en este tiempo. Yo estoy diciendo que tienen ese tipo de atributos quien va a venir. Tenía el poder sobre las aguas de convertir las aguas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Por qué? Porque ya se acabó su tiempo. El cuerpo de Moisés, y es bien interesante este dato, dice que fue oculto y hubo una batalla, ¿verdad? El diablo quería el cuerpo de Moisés por una razón. Y Dios prácticamente ocultó. Hubo una pelea. Dice que fue oculto el cuerpo de Moisés con una intención. Eso lo sabe Dios. ¿Será para este acontecimiento? No sé. Otros teólogos dicen, y no establece, sino que dan hipótesis, porque acuérdate que la palabra, lo que la palabra no establece, simplemente podemos hablar acerca de teorías, las cuales son, al final y al cabo, irrelevantes para nuestra salvación. Amén. Otros dicen que uno de estos testigos podría ser Enoc, porque dice la palabra que Enoc se volvió amigo de Dios y caminó con Dios y Dios se lo llevó y se fue con Dios. Es otro personaje de la Biblia que no vio muerte. Enoc no vio muerte, ni Elías vio muerte. Y son estos dos personajes, ¿verdad? Y como le dije, otros hablan de Moisés y Elías, otros hablan de Elías y hablan de Enoc. Pero son estos dos personajes. Pero ¿qué función van a tener estos dos personajes? Predicar y hablar y mostrarle al pueblo de Israel la gloria de Dios. ¿Por qué en un momento dado en el Antiguo Testamento vemos ciertos acontecimientos y de cierta manera cuando Dios mostraba su poder a través de la naturaleza y a través de estas cosas que hacía? Por ejemplo, Elías hacía que no lloviera y después dice que también hacía que lloviera fuego del cielo. Y todas estas cosas, en un momento dado en la Biblia, Moisés con las plagas que se desataban, dividió el mar rojo. Todas estas cosas que acontecen en un momento dado, en la época de los apóstoles, se dejó de ver. Porque Dios cambió. No, hermano, porque Dios trabaja de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y en un momento dado de la humanidad en sí tenía que aplicar lo que se llama la fe. Créeme que si ahora mismo yo voy con una vara y yo divido el Niantic River al frente de todo el mundo y digo que yo tengo el poder de Dios, la gente van a creer en Dios. La gente van a caer de rodillas. Mira, Dios existe. No sé si me entienden. Hay ciertas cosas que entonces ya la fe no aplicaría porque ya la gente está viendo físicamente las cosas. Pero la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La humanidad entró en una época en la cual era necesaria la fe. Ahora, ¿la fe en qué? En que Cristo es el Hijo de Dios, en que por Él yo soy salvo, en que a través de su sacrificio mis pecados fueron redimidos y yo fui lavado y fui comprado a precio de sangre, y que en un día Él va a regresar por mí. En este punto dado, ya la iglesia ha sido arrebatada y entonces Dios empieza a manifestar su gloria de una manera más certera, porque entonces ya la fe no es que no sea necesaria, sino que ya tuvo un cumplimiento profético con la iglesia. ¿Me entiendes? Ahora Dios está manifestando sus juicios de una manera física y empezamos a ver otra vez manifestaciones que para el ojo humano parecieran sobrenaturales, pero entendemos que para Dios nada tiene ningún tipo de limitación y empieza Dios a desatar y a mostrar su poder, a convertir las aguas en sangre, a herir la tierra con plagas cuantas veces ellos quisieren. Ahora,
a dar testimonio a través de cosas sobrenaturales de que Dios es Dios, de que quien viene y quien había venido era Jesús, el Hijo de Dios. Y empiezan a profetizar estas cosas. ¿Por qué ellos tienen que venir a profetizar y a ser testigos? Porque el enemigo quiere establecerse como si él fuera Dios. Y Dios le está dejando saber a su pueblo, y estamos hablando del pueblo de Israel. No vamos a hablar en lo espiritual, vamos a hablar en lo físico. El pueblo de Dios es Israel, el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Quiere mostrarle a Israel y quiere asegurarse de que ellos entiendan de quién primeramente es Dios y de que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos no lo reconocieron. Y estos testigos vinieron con ese fin y ese propósito de mantener una integridad hacia el pueblo de Israel. ¿Y qué viene pasando? Luego viene el enemigo, se levanta en contra de ellos y los mata, y se acaban los 3 años y medio de paz y tranquilidad. Ahora tú me dirás, pero ¿y qué está pasando? No entiendo esto. Ya supuestamente eso se había pasado, porque ya estamos en el live aquel, ya estamos en las trompetas. No, hermano, lo que pasa es que el libro de Apocalipsis no tiene un orden cronológico. El libro de Apocalipsis te explica ciertas cosas, va y viene. Te explica ciertas cosas, va y viene. Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 11 te está explicando que todos estos años, los primeros 3 años y medio, van a acontecer ciertas cosas. Ahora te está hablando del pueblo judío directamente, no te está hablando de los gentiles. Mira qué interesante. Te menciona a los gentiles como los que iban a hollar, ¿verdad? Y los que iban a perseguir durante ese tiempo. Pero luego te empieza entonces en el capítulo 11 a hablar entonces del pueblo de Israel, y por eso es que hay una pausa. Porque Dios entonces está explicando lo que mientras estaba ocurriendo con la humanidad, dónde estaba su pueblo y qué era lo que estaba ocurriendo. Mira si Dios es perfecto. Y en el capítulo 11 te está haciendo esa explicación para que tú entiendas dentro de los acontecimientos donde ellos estaban. Eso es todo. Es como cuando tú estás viendo una película y la película te enseña unas cosas y de momento brinca para atrás y te enseña a este personaje dónde estaba en esos acontecimientos. Y el que no entiende mucho de eso se confunde, pero el que sigue un hilo y una secuencia entiende de lo que se está hablando. Y es exactamente lo que está ocurriendo en el capítulo 11. Dónde estaba el pueblo y qué era lo que estaba aconteciendo y qué Dios estaba haciendo por ellos y a favor de ellos. Ahora mira lo que ocurre. Los vencerá y los matará. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Mira bien, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí van a tener los cadáveres. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y mira la maldad de la humanidad en el versículo 10. Recuerden que estos acontecimientos ocurren durante un periodo de tiempo bien oscuro y sombrío, donde la humanidad, la mitad de la población mundial había muerto. Y mira lo que ellos empiezan a decir en el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán de su muerte. Se alegrarán de la muerte de los que estaban proclamando que Dios era el Rey de Reyes, que Jesús era el Hijo de Dios. Se alegrarán de quienes estaban siendo testigos de las maravillas y las grandezas de Dios en esta tierra, en estos tiempos, y profetizando de la gloria de Dios. Ellos se van a alegrar de esto. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. ¿Tú sabes lo que es eso? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los habían atormentado? Con la palabra. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Tú sabes que está mal, no le gusta que le digan que está mal. Tú sabes que cuando tú estás haciendo algo que está incorrecto y alguien está hablando de las cosas correctas y de lo que Dios establece en su palabra, y la palabra te empieza a confrontar el pecado, la iniquidad y las cosas que están malas, la gente se molesta sin que uno les diga nada. Huye el impío sin que nadie lo persiga.
habían sido atormentados, habían atormentado a los moradores de la tierra, los impíos, los inicuos, la gente que estaba haciendo las cosas mal. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y mira qué interesante, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Versículo 13, y aquí es que se ponen las cosas más difíciles. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es increíble. A la verdad que Dios tiene una gran misericordia y paciencia. Mírate esto. Y por el terremoto murieron 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ahí sí le dieron la gloria a Dios. ¿Por qué será que el ser humano tiene que esperar que le pasen cosas horribles para entender que hay un Dios en el cielo? ¿Por qué será que nosotros, y yo me incluyo, caemos en situaciones por nuestra desobediencia, por nuestras malas actitudes, por nuestra falta de agradecimiento, por el abusar de la gracia de Dios? Y cuando nos pasan todas estas cosas, que entendemos y reconocemos y nos acordamos que hay un Dios en los cielos que está mirando todos nuestros pasos, y entonces tratamos de darle la gloria a Dios, cuando en verdad lo que a Dios le interesa es un corazón contrito y humillado. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Hubo esa pausa, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito rápido acerca de la 7ª trompeta, y nos vamos a detener en el capítulo 12. Y dice así: el 7º ángel entonces tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron otra vez, mira qué interesante, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grandes granizos. Antes de que se desataran estos acontecimientos, tuvieron que pasar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Tenga en cuenta que el libro de Apocalipsis no va en un orden exacto. Todavía faltan las copas, todavía faltan un montón de cosas. Pero solamente el capítulo 11 te mostró dónde estaba el pueblo de Israel durante todas estas cosas que estaban ocurriendo. Y Dios envía 2 testigos para hablar de sus grandes maravillas y de su gloria. Y para mostrar su gloria a través de actos sobrenaturales, los cuales ellos estaban llevando a cabo. Y era necesario que esto ocurriera para que ellos pudieran entender que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y que Cristo venía a reinar. Es la única manera que a veces y la humanidad va a entender que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mismo, en estos tiempos, y con esto termino la clase, la voy a terminar aquí. Ahora mismo en estos tiempos, y recuerde el versículo 12
del libro de Apocalipsis es el que vamos a leer y el que vamos a empezar a hablar, donde habla de la mujer y el dragón. Vamos a explicar lo que es la mujer, vamos a explicar lo que es el dragón y vamos a tocar un poco el capítulo 13, pero no vamos a poder abundar mucho porque no va a dar tiempo. Pero eso es lo que vamos hasta el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora, en estos tiempos, si tú tienes un buen ojo analítico, tú te das de cuenta de que no solamente el sistema global, las caricaturas, las películas, todas estas cosas, los medios comunicativos, todo esto siempre están tratando de ocultar las grandezas de Dios. Siempre están tratando de minimizar a Dios, siempre están tratando inclusive de burlarse de Dios. Es triste tú ver caricaturas o dibujos animados donde denigran totalmente a Cristo. Inclusive salió un show en Netflix donde ponían a Cristo como si fuera un personaje homosexual. Y yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de esto y no le gusta oír estas cosas, pero esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Están llenando todos los medios y todas las cosas, los cuales nuestros hijos, inclusive los muñequitos, las caricaturas, de homosexualismo y lesbianismo. Ahora tú me dirás, Jonathan, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, a mí la Biblia me enseña que Dios tiene misericordia, pero que cuando estas abominaciones llegan a su presencia, como pasó en la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios se molestó, envió fuego y consumió estas ciudades por estos actos. ¿Tú sabes lo que es que a Cristo lo traten de colocar como si fuera un homosexual? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, a Dios mismo. ¿Cómo es esto posible? Y tratan de ridiculizar también a Dios. Tratan de ridiculizar las cosas como si no tuvieran valor. Inclusive colocan personajes como si fueran más grandes que Dios. Establecen superhéroes, establecen todas estas cosas. Y yo entiendo, a mí me encantan las películas de superhéroes. A mí me gusta ver los Avengers. A mí me gustan todas estas cosas. Pero yo entiendo que no hay nadie más grande que Dios. Yo entiendo que el superhéroe real se llama Cristo, que fue el único que entregó su vida en el Calvario por nosotros. Eso no lo hizo Superman, eso no lo hizo Spider-Man, eso no lo hizo Thor, eso no lo hizo nadie. Eso lo hizo Cristo, lo que nadie podía hacer. Ahora están tratando de minimizar el poder de Dios y poner todas las cosas más grandes que Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento necesario, tú no sepas identificar a quién tú le vas a servir y qué es lo que tú vas a adorar. Ese es el sistema de este mundo. Pero yo te digo una cosa, toda rodilla se doblará ante Él y van a tener que reconocer a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él va a venir, y Él va a venir nuevamente y va a venir como Rey a tomar posesión. Ya no va a venir como siervo. Él vino en un momento dado como siervo a servir, dando su propia vida por nosotros. Pero en la segunda venida va a venir a reinar y va a venir a emitir juicio sobre esta tierra. Sobre una tierra la cual le dio la espalda. A los suyos vino y los suyos no le recibieron y lo crucificaron. Y tú me dirás a mí, no, pero es que los judíos no lo crucificaron, fueron los romanos. Y un gentil sí firmó el acta de sentencia de Cristo, pero quien lo entregó fue su propio pueblo. Lo entregaron. Y murió por nuestras culpas y por nuestras rebeliones. Ese es el verdadero superhéroe. El que hizo lo imposible posible. Yo no sé de qué manera decirte más para que la humanidad, para que nosotros abramos los ojos. El sistema del mundo está diseñado para mantenernos engañados y hacernos perder el tiempo con todo lo que acontece. Y yo no voy a seguir hablando, pero ahora mismo Facebook, yo tengo Facebook por esto. No les quiero tirar, Facebook es muy bueno, son redes sociales, gracias a Facebook utilizamos, ¿verdad?, esta plataforma para llevar la palabra durante la pandemia. Pero ten mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para hacer que tú te envuelvas y pierdas el tiempo. Para hacer que tú estés mirando la paja del otro.
para crear discordia, desunión. TikTok, esta cosa que yo no le entiendo ni la lógica ni el sentido. Yo no sé, el pastor cumpleaños y parece que me dirán que soy más viejo que él por la manera de ver las cosas. Y es que yo las veo así. Yo no sé cómo pueden la gente agarrar un celular y estar ahí viendo TikTok por 4 horas y media. Ahí, como si fueran un zombie. Y cosas ridículas que ponen ahí que te hacen perder el tiempo. La payasería de otro te hace reír, que chévere, y ponen cosas que a veces no son unas cosas horribles y te hacen perder el tiempo a ti. Tú estás 4 horas viendo esa bobería. Yo ni veo TikTok, ni tengo nada de esas cosas. Hermano, si usted lo tiene, discúlpeme, eso es lo que yo entiendo. Los tiempos están difíciles como para uno estar perdiendo el tiempo. Tú me dices a mí, no, que chequeate el TikTok, y no me enseña esas boberías. Para mí que eso son cosas pues, que yo prefiero, no sé, hacer cosas un poco más productivas. Televisión yo ni veo. Y no es porque él sea la caja del diablo. Es porque la televisión ahora mismo, todo lo que muestran y todo lo que enseñan, prácticamente tiene una agenda escondida tras bastidores y todo está diseñado para engañarte, todo está diseñado para mantenerte en este boquete, en esta ilusión que el enemigo ha creado. Ahora, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Tú no puedes constituirte amigo del mundo. Tú no puedes permitir que el sistema de este mundo trabaje en ti y tú funciones con el sistema, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros tenemos que pensar con mentalidad del reino, vivir con mentalidad del reino y entender que Dios nos trajo a esta tierra con un plan y un propósito, el cual fue llevar la palabra a toda criatura. Predicar las buenas nuevas de salvación, manteniendo tu salvación íntegra para que no te pierdas, porque en un momento dado vas a ser llamado a cuenta y tú no quieres estar en esa porción de la Biblia la cual estamos estudiando en estos días, que es el libro de Apocalipsis, del lado de los que van a ser enjuiciados. ¿En qué estás invirtiendo tú tu tiempo? Y yo no tenía esto no era parte de la clase, pero Dios sabe todas las cosas. Aprovecha tu tiempo. Piensa en tus hijos, si tienes hijos. Piensa en tu familia. Muchas veces nuestros hijos a veces se envuelven en ciertas cosas y no nos damos cuenta porque nosotros mismos estamos envueltos en otras. El sistema de este mundo es un sistema el cual nos está inhibiendo de aprendernos a comunicar. La sociedad de hoy en día no sabe hablar entre ellos, no sabe comunicarse, pero sí saben enviar mensajes de texto y sí saben hablar a través de celulares. Pero tú pones una persona que hable con otra y no saben hablar. Mira, fulano, dale una llamada a fulana. No saben hacer eso, no saben interactuar, no saben desenvolverse. ¿Tú sabes para qué crearon eso? ¿Y para qué existen las redes sociales? Y te lo voy a decir, ¿y para qué existen todas estas cosas? Para insensibilizar a la gente. Te insensibiliza, te hace insensible, te apaga de manera tal que ya tú te vuelves insensible a las cosas y te vuelves un ser monótono, el cual no le interesan las cosas y prácticamente eso es lo que acontece y ocurre. Entonces, dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿A causa de qué? A causa de todas estas cosas que están ocurriendo y no te das de cuenta. El enemigo no te va a tirar un balde de agua por encima para mojarte completo. El enemigo te deja caer una gotita de vez en cuando. Y quizás una gotita tú y no te das de cuenta. Cuando vienes a ver, estás ensopado en agua. No sé si me entiendes. Por años y por años, hasta que te vuelves un ser insensible, el cual ya no le interesan las cosas y solamente te interesa hacer lo que te interesa a ti y nos volvemos egoístas. Aprende de todos los errores que puedas llevar en la vida, pero aprende más de la palabra. Los tiempos están acabándose, hermano, y es hora de despertar. Es hora de que empieces a comportarte como un cristiano, como una cristiana de verdad. Es hora de que ya eches hacia un lado todas esas cosas que en verdad no edifican y que son basura en tu vida y empieces a hacer las cosas que de verdad edifican. Mira, yo me pongo a pensar, 4 horas, 3 horas, 2 horas, suma cuántos videos de TikTok, por ejemplo, y vamos a hablar de TikTok, tú viste hoy, y suma y se van horas, ¿verdad? Ahora piensa, todas esas horas que invertiste, si las hubieras invertido en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis.
si las hubieras invertido en los salmos, si las hubieras invertido en leer la palabra, en estudiar. Oh, pero es que el hermanito Jonathan da unas clases bien buenas. Sí, pero es que yo leo, ¿me entiendes? Yo hago un montón de cosas más, pero yo también leo. No sé si me entiendes. Todo eso que estás invirtiendo, todo ese tiempo, todas esas cosas que estás haciendo, las cuales prácticamente ni te das de cuenta cuántas horas estás invirtiendo, ponlas en una balanza versus lo que estás haciendo, versus lo que estás estudiando, versus la palabra. ¿Cuántas horas estás leyendo? ¿Cuánto sabes de la palabra? ¿Cuántos versículos bíblicos te sabes de memoria? Pon eso en una balanza y te vas a dar de cuenta que lo que le estamos dando a Dios es muy poco en comparación con lo que hacemos para el mundo. Amén. Sígueme amando en el amor del Señor. Esto vino de parte de Dios, no vino de mi parte. Dios te está llamando a cuenta, porque Dios nos ama y Dios quiere una iglesia limpia y santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Capítulo 12 de Apocalipsis, yo espero que se puedan gozar conmigo, ¿verdad? En la próxima lección, ten en cuenta lo que Dios te ha hablado en esta noche y ponlo en práctica para el beneficio tuyo y de los tuyos. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote la gloria, la honra y el honor, Padre, dándote gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque tú tienes gran misericordia con nosotros, mi Dios, porque tu palabra nunca llega tarde, mi Dios, sino que tú siempre llegas a tiempo y te muestras hacia nosotros, Señor. Yo te pido, a través de tu Espíritu Santo, el Señor, el cual nos redarguye en esta noche, que podamos entender, mi Dios, que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos en la recta final, Señor, y que tenemos que empezar a tomar las cosas en serio y a establecer prioridades, Padre, para que podamos ser más efectivos, mi Dios, y aún más para que no nos perdamos, Señor, y para que no se pierdan los de nosotros, mi Dios. Yo te pido que seas tú, Señor, obrando de una manera especial en nosotros, en esta ciudad, mi Dios, en este mundo, en esta nación, Señor. Pon tu mano, mi Dios, que este mundo pueda entender que todas las cosas que ocurren tienen un plan y un propósito, mi Dios, y que sí es importante, Señor, que tengamos salud, sí es importante, mi Dios, que tengamos trabajo, es importante, Señor, todas las cosas, Señor, pero más importante, Señor, es tenerte a ti dentro de nuestros corazones y agradarte en todo lo que hagamos, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta lección, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigos, mi Dios, de tus grandes maravillas y de tus proezas y de tu gloria, Señor. Como estos dos testigos, mi Dios, que podamos, Señor, pararnos, Señor, ante ti, Señor, y tú nos puedas llenar de poder y de autoridad para poder profetizar y hablar de tu gran amor, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nada, hermanos, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga.